gracias por la ovación. Estaba revisando el material que tenía previsto para la exposición y me resultó un poco gordo, ¿no? Entonces voy a simplificarlo y voy a aligerarlo con la finalidad de ser un poco más didáctico oralmente que por escrito. Quiero mencionar esto un segundo, ¿no? Me siento un poco extraño hablando sobre el Ribagüero en la casa de Mariátegui, ¿no? Pero eso demuestra la amplitud y la complejidad de nuestro país. Y quiero decir de parte propia que estoy contento de que se rinda homenaje, ¿no?, a Javier de Canseco. Bueno, quizá uno de los temas más entretenidos de la vida y de la historia de José de la Ribagüero sea su vocación monárquica. Siendo un tema entretenido, un tema por el cual vale la pena investigar, quiero resaltar que no es tanto por los motivos que uno se pudiera imaginar, ¿sí?, motivos personales, biográficos, del personaje seleccionado, ¿no?, sino también porque hay un vínculo entre esa postura monárquica y la historia social del Perú, ¿no? Aunque parezca mentira, lo que sostengo, o lo que voy a intentar sostener brevemente, es que Ribagüero era un conspirador que tenía unas redes internacionales, que tenía unos propósitos absolutamente distintos de los que se podía haber imaginado Mariátegui, ¿no? Y tal vez su falta de carácter, tal vez una cierta falta de aplomo no le permitieron llegar a tener buen puerto con esto. Creo que está fuera de cuestión que él fue monarquista desde muy joven. No es que se volvió monárquico cuando fue viejo y se llenó de amargura, sino que fue monárquico desde muy joven, desde sus primeros documentos. Fue un monárquico constitucional, quiere decir, no pensaba en la vuelta al antiguo régimen, sino pensaba que la monarquía era mejor que la república en términos genéricos, dentro del marco de la modernidad política. Sin embargo, cuesta entender bien qué quiere significar el que sea o no sea monarquista. Para las personas que vivían en su propia época y que fueron sus inmediatos interlocutores, se trataba de un problema relativo a la forma de régimen político en la independencia del Perú. Es decir, era si la monarquía era buena o era mala en 1821, y no si la monarquía era buena o era mala en 1905 o en 1910. Sin embargo, las investigaciones que hice en los últimos años sobre José de la Ribagüero y Osmo me han empujado a creer que esta defensa de la monarquía, que aparentemente se reduce al tiempo de la independencia, estaba pensada como una alternativa del pensamiento del Perú en términos de proyecto de nacionalidad. Es decir, él creía que la monarquía era importante no solamente como un futuro posible fracasado de 1821, sino como una alternativa para el Perú de 1905 o de 1910. Entonces la pregunta es, ¿en qué términos sociales podía interpretar él esta clase de monarquismo? Bien, esto tiene que ver con las raíces ideológicas del pensamiento de Ribagüero. Ribagüero estaba vinculado con un tipo de pensamiento que estaba en boga en Francia, ¿no?, con la fundación de la Acción Francesa, ¿no?, la Acción Française, que era un movimiento monárquico. Ahora, este movimiento monárquico no nos interesa tanto por su exaltación de la realeza como por un elemento
más básico, más fundamental, que es su apuesta por pensar la política a través de la nacionalidad. Es decir, la acción francesa defendía la monarquía porque estaba interesada en restaurar, en recomponer, en darle grandeza a la nación francesa, ¿no? Y en esto es que coincide con Ribagüero. Ahora, al parecer Ribagüero llegó a establecer la idea monárquica participando de una polémica entre Manuel González Prada y Ricardo Palma, ¿no? Esta polémica no fue una polémica personal, sino fue una polémica social. Quiero decir, no es que cada uno de los dos autores representaba un cierto modelo de nación o tenía una agenda en términos de nación, sino más bien que había una interpretación social de sus obras que conducía a ciertas visiones peculiares de la nacionalidad. Ricardo Palma, como ustedes saben, se había vuelto el emblema de la literatura peruana en el 900 a través de las tradiciones peruanas, que había tenido su publicación definitiva en 1896. Después se han ido haciendo cambios, ¿no? Pero la edición definitiva en vida es la de 1896, de la editorial Mauchi. Y el punto no es tanto qué cosa pensaba Ricardo Palma, qué ideas pasaban por su mente, sino cuál fue el significado social de esa obra para sus consumidores. Entonces sus consumidores eran, paradójicamente, lo que podríamos llamar los remanentes de la nobleza peruana del 900. Claro, ellos no eran los únicos consumidores, pero sí eran los consumidores que tenían el poder social para establecer cuál era la interpretación apropiada de las tradiciones. Y mientras que Ricardo Palma, en su vida privada, era un liberal, un republicano, una persona de tendencia laica, los lectores de las tradiciones peruanas interpretaron esos libros, interpretaron los relatos que están contenidos en las tradiciones como si fueran formas de actos de simpatía con el pasado. ¿Y qué pasado? ¿Cuál es el pasado que cuenta en Ricardo Palma en sus tradiciones? Es el pasado de la monarquía peruana. Vale decir lo que nosotros normalmente llamaríamos el pasado colonial o el pasado virreinal. Entonces, las tradiciones se referían a ese pasado seguramente por accidente, ¿no? Porque al final era el único pasado que había. En 1880 o 1890, el único pasado que valía la pena recordar era el pasado colonial, puesto que no había otro, ¿no? El hecho es que la nobleza interpretó las tradiciones peruanas como una revalidación del pasado virreinal peruano y interpretó además que esta revalidación del pasado virreinal peruano constituía una forma para modelar la nación peruana. Es decir, que se podía reinterpretar la nacionalidad peruana sobre la base de la supervivencia e incluso el cultivo de lo colonial, ¿no? Como una opción para darle forma, darle futuro, hacer una agenda de futuro a la nación peruana. Y frente a eso estaba la ideología representada por González Prada, quien mantuvo una relación muy tensa tanto a nivel personal como a nivel público con Ricardo Palma, precisamente no porque Palma, pobrecito, fuera un retrógrado, sino por la interpretación social poderosa que ejercía su obra en los medios de la élite peruana. Bien, Ribagüero se encuentra con esta polémica entre un defensor liberal de la nación, que sería González Prada, y un defensor tradicional de la nación, que sería Ricardo Palma. Sobre la base de estos presupuestos es que elaboró su tesis más importante, que se llama Carácter de la literatura del Perú independiente, de 1905, en la que defiende la obra de Palma como la interpretación más adecuada con la realidad de lo que puede ser y es, de hecho, la nación peruana. Y esto lo empujó a revalorar la idea de la monarquía.
porque él pensaba que la monarquía no era solamente un fenómeno del pasado, sino que tenía una subsistencia social en el presente. Y que esa subsistencia social se daba en las prácticas, en las costumbres y en las ideas que habían tenido su origen en el mundo colonial. Curiosamente, esta forma de argumentar es análoga a la que había operado la acción francesa en Francia en la misma época. Y cuando Ribagüero se enteró de las ideas de la acción francesa y del programa de su jefe, Charles Maurras, se ligó con estas ideas. No tengo mucho tiempo en realidad, pero a lo largo de un pliegue de años que va especialmente entre 1908 y 1913 o 14, Ribagüero intenta vincularse con personajes relacionados a la acción francesa y establece contacto con ellos e incluso los llega a invitar al Perú. Particularmente entabló contacto con un círculo que tenía que ver con un hispanista francés muy famoso en su tiempo, que se llamaba Raymond Fouché del Bosque. Y este a su vez trabajaba con dos personajes más que tuvieron una relevancia muy grande en la vida de Ribagüero, que son Ernest Martinez y un personaje de origen argentino en realidad, pero radicado en Francia, que le podemos llamar Charles Lescar, pero en realidad es Carlos Lescar. Estas personas entablaron vínculo con Ribagüero y tenían una característica doble. De un lado eran hispanistas en el sentido que tenía la palabra en 1900 o 1910, que es interesado en lo que ahora llamaríamos la cultura iberoamericana. O sea, no eran unos fanáticos hispanófilos, fanáticos de las corridas de toros o del rey de España, sino eran interesados en la cultura iberoamericana, es decir, no solamente española, sino también mexicana, argentina, etc. Pero a la vez, estos dos personajes están íntimamente metidos en la acción francesa y tendrían una historia muy triste juntamente con la acción francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Ribagüero se vincula con estas personas, las trae a Lima, se convierte en su representante, algo así como su apoderado académico en el Perú, y intenta difundir estas ideas de la acción francesa en el Perú de una manera velada. Hay mucho, yo creo que es suficiente con lo que he dicho, hay mucho que estudiar, ¿no? Hay mucho que trabajar. La obra de Ribagüero es inmensa. Simplemente quiero leer un par de cosas para terminar. Dice Ventura García Calderón es un amigo de Ribagüero que en su tiempo fue un literato de gran nombre, ¿no? Ahora está un poco olvidado. Y Ventura le debe a Ribagüero buena parte del material de su primer libro de fuste, de su primer libro de importancia, que se llama Del romanticismo al modernismo. Y entonces ahí pone una linda dedicatoria, una dedicatoria enigmática, que sin embargo nos da muchas luces acerca de lo que he intentado explicarles. Dice literalmente esto, la dedicatoria del libro del romanticismo al modernismo: a José de la Ribagüero, que adora el suntuoso pasado peruano, dedico este libro para asociar su nombre a mi nombre y su nostalgia a la mía, además de repetirle mi cariño. Entonces uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con los monarquistas y los franceses y todo lo demás? Bueno, lo que pasa es que a veces hay que leer entre líneas, ¿no? Dice, a José de la Ribagüero, que adora el suntuoso pasado peruano. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso en 1900, estoy un poco perdido con los siglos, en el año 2013, uno tiende a pensar que ese suntuoso pasado es el pasado de los incas.
Pero en el contexto de esta dedicatoria de 1910, el suntuoso pasado peruano es el pasado de los virreyes. Y lo que le está diciendo es, ¿no? Yo asocio mi nombre a tu nombre, tu nostalgia ¿por qué? Por ese suntuoso pasado peruano, que es el pasado de la monarquía peruana, a la mía, ¿no? Con lo cual está confesando el mismo García Calderón que él también tiene esta sensación monarquista. Y justamente García Calderón fue la persona que promovió los contactos entre los miembros de Acción Francesa y Ribagüero, que llegaron a venir al Perú precisamente en ese año de 1910. Bueno, yo creo que con esto he saturado mi tiempo, les agradezco mucho. Internacionales que tenían unos propósitos absolutamente distintos de los que se podía haber imaginado Mariátegui, y tal vez su falta de carácter, tal vez una cierta falta de aplomo no le permitieron llegar a tener buen puerto con esto. Creo que está fuera de cuestión que él fue monarquista desde muy joven. No es que se volvió muy tanto por los motivos que uno se pudiera imaginar, ¿sí? Motivos personales, biográficos, del personaje seleccionado, ¿no? Sino también porque hay un vínculo entre esa postura monárquica y la historia social del Perú. Aunque parezca mentira, lo que sostengo, o lo que voy a intentar sostener brevemente, es que Ribagüero era un conspirador que tenía unas redes. Muchas gracias por la ovación. Estaba revisando el material que tenía previsto para la exposición y me resultó un poco gordo, entonces voy contento de que se rinda homenaje, ¿no?, a Javier de Canseco. Bueno, quizá uno de los temas más entretenidos de la vida y de la historia de José de la Ribagüero sea su vocación monárquica. Siendo un tema entretenido, un tema por el cual vale la pena investigar, quiero resaltar que no voy a simplificarlo y voy a aligerarlo con la finalidad de ser un poco más didáctico oralmente que por escrito. Quiero mencionar esto un segundo, ¿no? Me siento un poco extraño hablando sobre Ribagüero en la casa de Mariátegui, ¿no? Pero eso demuestra la amplitud y la complejidad de nuestro país. Y quiero decir de parte propia que estoy